Bueno, para ir cerrando la unidad uno, la teoría de la unidad uno, después nos vamos a ir comunicando por las cuestiones de las prácticas y viendo, ya les vamos a avisar cuando vamos a hacer reuniones sincrónicas y todo eso. Lo que vamos a hacer es ver, repasar los bloqueos, las barreras del aprendizaje. En el caso, vamos viendo todos los autores. Caso de los bloqueos y las barreras del aprendizaje, muchas veces nos aparecen en el momento que uno está trabajando en pleno proceso de aprendizaje, ¿no? Cuando uno está en esta meseta de la que hablábamos en videos anteriores, o en esta situación de inconsciencia, lo tomamos como algo natural, pero cuando uno se declara incompetente y empieza a trabajar en el aprendizaje, en el proceso de aprendizaje, nos pueden aparecer algunos bloqueos. Hay bloqueos que son bloqueos culturales, tienen que ver con el lenguaje, que uno está trabajando con gente que tiene otro idioma, con algunas reglas. En el área de comercio exterior aparece mucho, uno está trabajando en organizaciones eh, que son o que tiene integrantes internacionales o que realiza operaciones internacionales, pueden aparecer. Eh, Hay cambios culturales sumamente importantes dentro de la organización, la aparición de nuevos dueños, la aparición de una nueva gestión, de una nueva gerencia. Eh, Van a aparecer estos bloqueos culturales. Acá les pusimos esto de cuántas gamas de color blanco distinguimos, y en general nosotros distinguimos un solo blanco. Si uno le pregunta a los esquimales, hay estudios que dicen que reconocen más de 17 tipos diferentes de blancos. ¿Por qué? Porque viven en un universo, en un mundo blanco. Entonces ellos tienen diferentes gamas. Y este entorno, esta cultura en la que están inmersos, hace que ellos puedan desarrollar estas competencias que nosotros no las tenemos. Otros de los bloqueos son bloqueos del comportamiento individual, comportamientos psicológicos. La autoexigencia, la autoevaluación constante hace que, por ejemplo, uno nunca esté conforme con las cosas y nunca va a estar conforme con los logros que tiene. Negativa, a veces lo reconocemos más fácil afuera, pero aparecen personas que siempre tienen un pero, que no hay una actitud de que no, esto no va a funcionar, estamos haciendo todo esto, pero es de gusto. Entonces esa actitud, la verdad que tampoco ayuda para nada. Las dudas, no trabajar sobre las dudas. Cuando hay una duda, uno la tiene que transformar en una pregunta. ¿eh? Pensar, lo otro es pensar, no es igual a hacer. Muchas veces pensamos mucho, nos cansamos de pensar, perdemos las energías de pensar y creemos que ya es suficiente. Y pensar no es lo mismo que hacer, no es llevar a la práctica. Repetir todo el día soy creativo, o soy inteligente, o soy lo que fuera, no me transforma en creativa, pero ayuda, porque cambia un poco la actitud que uno tiene. Y hay bloqueos de percepción que lo vamos a trabajar en las próximas unidades. El bloqueo de percepción generalmente tiene como un sistema mental único que eh, no analiza determinadas alternativas, observa, y un procesamiento, tomo decisiones en base a observación y eso que procesé, y aplico esa decisión, y ahí aparece la acción y la puesta en marcha. ¿Se acuerdan que en videos anteriores hemos hablado por ahí del lazo simple, doble y triple? Bueno, tiene que ver con este proceso. Después controlar los resultados que estoy obteniendo son que yo esperaba, o si aparecen otros, o qué diferencias hubo con lo que uno había, en el punto 2 del procesamiento y del planeamiento, había pensado. Bien, bloqueos conceptuales, hay uno que lo vamos a trabajar mucho cuando veamos lenguaje también, que son los supuestos. Los supuestos son creencias, también lo vamos a ver en modelos mentales en la unidad 2. Los supuestos son creencias, es supongo que, pero no sé. Suponer no es lo mismo que saber. A veces nos decimos,
¿cómo no lo vio? Lo pensamos mucho en el otro, ¿cómo no se dio cuenta? Y porque el otro tiene una estructura mental y una lógica mental distinta a la de uno mismo, ni mejor ni peor, distinto. Entonces, los supuestos que yo genero no son iguales que los supuestos que generan otras personas. Y cuando nosotros actuamos en función de esos supuestos, como si esos supuestos fueran la verdad revelada, ahí es cuando tenemos grandes problemas. Hay bloqueos que son emocionales. Las emociones en las que estamos instalados, los miedos, las tensiones, las ansiedades, hacen que seamos demasiado razonables, y estemos en algunos periodos de tristeza, o sea, influyen en cada una de las cosas que vamos a enfrentar. Entonces, reconocer y trabajar sobre las emociones de manera efectiva también es importante para poder allanarnos el camino de aprender de una manera más eficiente. Hoffman, los autores que estamos viendo, nos hablan de los enemigos del aprendizaje. Uno de los enemigos del aprendizaje, particularmente y directamente, es la ceguera. Es no saber que no sé. Uno no tiene idea de la cantidad de cosas que no sabe. El tema es cuando uno es consciente de que hay un montón de cosas que no sabe, pero cuando uno cree que ya sabe todo, que sería el polo opuesto, ahí entramos en un espacio donde el aprendizaje no tiene lugar. ¿Por qué? ¿Por qué creemos que ya sabemos todo? Entonces, ¿qué nos van a venir a enseñar? ¿Qué vamos a poder transmitir? ¿Qué vamos a poder aprender de esto si yo ya sé? ¿Se acuerdan que también hablamos que cuando uno está instalado cuando veíamos el ciclo de ciego experto, cuando yo estoy instalado en la ceguera o estoy instalado en la posición del sabelotodo, no tengo espacios para el aprendizaje. Sin hablábamos de los bloqueos emocionales. Muchas veces aparece miedo a declarar que uno no sabe. Miedo. Sobre todo a esta altura de la carrera, parece que nosotros no pudiéramos declarar que no sé. Y por ahí hay cuestiones en las que uno tiene que declarar que no sabe, porque eso me abre los espacios. Primero, me genera espacios de confianza. Si yo pregunto algo y alguien me responde no sé, me abre la oportunidad de aprender juntos. El no sé, pero lo voy a explorar, es una actitud también que me genera confianza. Muchas veces hay miedo de declarar que uno no sabe, en este mundo tan exitista con el que a veces nos enfrentamos. Vergüenza, mostrar incompetencia. El aprendiz va a intentar nuevos comportamientos, va a intentar hacer nuevas cosas, nuevas miradas, y en eso también se puede equivocar. Pero si uno tiene vergüenza de enfrentar estas situaciones, de declararse incompetente, también nos frena. La tentación de considerarnos víctimas, nos toca a todos, porque hay como una cuestión hasta natural de tratar de salvarnos, ¿no? Como primitiva, de tratar de salvarnos. Y lo primero que nos suele aparecer es esto de desplazar la carga a factores externos. Y uno no se hace cargo, se libera de las responsabilidades. En cambio, tengamos cuidado cuando nos empieza cuando nos diagnostiquemos a nosotros mismos con esto de tentarnos en victimizarnos. Cuando uno se empieza a llenar de explicaciones y le empieza a echar la culpa a todo el entorno y el contexto, en realidad es un enemigo del aprendizaje que nos está atacando y con muchas ganas. El orgullo no nos permite pedir ayuda, no reconocer una necesidad. También está muy emparentado con el sabelotodo, con el ciego, ¿no? De ¿qué me van a venir a decir? Con los miedos, con la vergüenza. En realidad, en el fondo de todas estas enemigos hay una gran inseguridad. Bien vinculado a la arrogancia de creer que uno ya sabe.
Y entonces la imposibilidad de reconocer que hay oportunidades para mejorar, esto del techo del que solíamos hablar. Otro de los enemigos del aprendizaje es quedarnos en nuestras cajitas de confort, en nuestros espacios de confort. Hay espacios en los que estamos cómodos y nos da pereza salir eso, nos da pereza. Muchas veces uno se queda en la queja, pero no hace nada para salir de esa queja. No hay un pedido, no hay una acción, no hay una actitud que permita salir de esa situación. Entonces lo que tenemos es una falsa sensación de comodidad, de seguridad estática, con algunas quejas por ahí con las que no estamos del todo conformes. Por otro lado, a veces suele aparecer otro de los grandes enemigos, es la impaciencia de querer todo ya, acceder a la gratificación inmediata. Eso nos pasa también actualmente. Hay un factor cultural, social muy fuerte donde se está dando esto de la gratificación inmediata. No sé si han escuchado hablar de los teatros, de las obras de teatro reducidas. Hay obras de teatro que no duran más de 15 minutos, porque en esta ficción también de las redes sociales, donde todos tenemos videitos, donde uno googlea y tiene toda la información, donde es más fácil cortar y pegar que hacer, ¿eso por qué es? Por acceder a la gratificación inmediata y al resultado inmediato, en lugar de explorar, de producir. Y esta impaciencia hace que uno no aprenda también. A veces el aburrimiento, que está vinculado a esto que hablábamos recién, de motivaciones, pero a largo plazo. Cuando esta situación deseada, que genera una brecha de insatisfacción, como hemos hablado antes, uno tiene que esperar. Y en ese esperar, por ejemplo, en recibirnos. Y en esto de esperar a recibirnos, a veces hacemos todo lo posible por acelerar los procesos de maneras que no son muy recomendadas. Desconfianza del que nos enseña, el ser desconfiado, muchas veces está ligado a esto del saberlo todo. A ver, si yo ya me sé todo, ¿qué me va a enseñar este otro? Este otro como interlocutor, no lo transformo en un interlocutor válido, no confío. Es también un factor que a veces hay que tenerlo en cuenta, hay que darle bolilla, pero muchas veces la desconfianza hace que uno no esté relajado para poder aprender. Desconfianza en el otro y la desconfianza en uno. A veces cuando uno tiene alguna situación en la que no se siente muy seguro, dice, no creo que lo pueda hacer, esto me va a costar mucho, entonces ya la actitud no es la misma. Fíjense que siempre vamos hacia la actitud. Y el enojo o la confusión ante la no comprensión de cierta práctica. Ahora se nos puede haber presentado bastante eso. Digo, al principio, cuando nos cambiaron la forma de estudiar. Nosotros hace 5 más años que venimos estudiando de una manera y de pronto ahora nos aparece la virtualidad. Y les cuento que esto les pasó a ustedes y nos pasa a nosotros como docentes, que tenemos años de enseñar o transferir conocimientos desde una manera y ahora esto nos hace también modificar y aprender. Ahora, si yo me quedo en el enojo, en la confusión, me va a costar más. Me va a costar más aprender. Así que bueno, reconocer estos enemigos, estos bloqueos que se nos pueden presentar, nos van a ayudar a que nuestra actitud ante el aprendizaje sea distinta. Entonces podamos definir bien el saber qué es lo que quiero, luego saber cómo aplicar eso a la práctica. Es muy importante el para qué, preguntarnos y darnos tiempos de para qué quiero aprender o hacer tal o cual cuestión. Ser, como dice Senge, cuando habla de las organizaciones inteligentes, instalarnos en esto de aprender a aprender y también reconocer y saber que a lo mejor vamos a tener que aprender a desaprender esos viejos arraigos que uno trae. Por eso es importante lo que vamos a ver en la unidad 2, donde vamos a hablar de los modelos mentales.
que muchas veces tenemos que revisarnos y desaprender alguna de esas cosas. Así que esta es la propuesta que tenemos que ver con cerrar la unidad 1 de aprendizaje de esta manera. Os invito a ir con todos los requerimientos de la unidad, en forma como lo vimos al inicio, y continuar la unidad 2 del seguimiento de la materia. Gracias.